Hoy hablaremos de Hernán Cortés. ¡Comenzamos! Otro personaje muy importante en la conquista de la Gran Tenochtitlán es Hernán Cortés. Así es que, ¿por qué no le recibimos con un fuertísimo aplauso? De origen humilde, Cortés nació en el año de 1485 en la ciudad española de Medellín y a la edad de 14 años se dirigió a la Universidad de Salamanca para estudiar leyes. Lo suyo no fue la universidad, así es que 2 años después decidió abandonarla. Él soñaba con vivir increíbles aventuras, así es que intentó irse en un barco con los grandes conquistadores que iban para Italia y otros lugares más lejanos, y aunque en ese momento no lo consiguió, nunca se dio por vencido. Fue hasta el año de 1511 que acompañó a Diego Velázquez en la conquista de Cuba, pero eso solo fue el principio, ya que el 18 de febrero de 1519, Diego de Velázquez organizó con Hernán Cortés un viaje de exploración a tierra firme. Se le dio el mando a Hernán Cortés para dirigirse a Yucatán. Sin embargo, antes de partir tuvo un problema con el gobernador de Cuba, por lo que ya desconfiaban de él. Pero el deseo de Cortés era tan grande que no le importó, así es que se aventuró en esta nueva expedición. Viajó con 11 barcos, unos 600 hombres, 16 caballos y 14 piezas de artillería. Llegó a las costas de Cozumel y Tabasco, donde derrotó a los nativos del lugar. Y como ofrenda de paz, recibió algunos regalos, entre ellos a la famosa Malinche, la cual fue bautizada como la India Doña María. Si quieres yo puedo trabajar en tu casa, yo sé lavar y yo plancho bien la ropa, y yo la comida la hago. No, ella no es. Ahora sí, en algunos libros de historia también la vas a encontrar como Doña Marina. El papel de Malinche toma un lugar muy importante en la historia, ya que actuó como traductora e intérprete entre los españoles y los emisarios de Moctezuma II. Y también era su amante y consejera, y madre de su primer hijo. La Malinche dominaba 2 lenguas a la perfección, náhuatl y maya, y como complemento tenía a Jerónimo de Aguilar. Él era un español que había naufragado en el mar Caribe, así es que después de 8 años entre los mayas, ya dominaba muy bien su lenguaje. Por lo tanto, Moctezuma le hablaba en náhuatl a la Malinche. La Malinche le hablaba en maya a Jerónimo de Aguilar. Y Jerónimo de Aguilar le traducía al español a Hernán Cortés. Sí, tal vez hasta eran grandes amigos. Hernán Cortés fundó en la costa del Golfo de México la ciudad de Veracruz, y justo en Veracruz tuvo noticias de la existencia del Imperio Azteca, cuya capital se decía que guardaba grandes tesoros. Sin embargo, su tripulación ya no se sentía muy segura de seguir sus pasos, así es que para evitar que ellos intentaran regresar, se le ocurrió quemar sus naves. Todos sus barcos se hundieron y de esta manera se aventuró hacia la conquista. Cortés llegó a la capital azteca, donde fue recibido de manera pacífica por el emperador Moctezuma II. Moctezuma II pensó que eran seres divinos, lo que favoreció a Hernán Cortés, ya que con su llegada pensaba que anunciaba el regreso del dios Quetzalcóatl. Para su sorpresa, se trataban de invasores ambiciosos y violentos. Hernán Cortés, juntamente con los españoles, recibieron muchísimas riquezas de parte de los indígenas, a veces como muestra de bienvenida y otras veces
creyendo que así su territorio no sería conquistado. Tiempo después, Hernán fue derrotado en la famosa Noche Triste. Su pequeño ejército fue diezmado, por lo que se refugió en Tlaxcala, donde encontró un nuevo ejército. Finalmente, en el año de 1521, logra tomar la Gran Tenochtitlán, venciendo al gran emperador Cuauhtémoc, siendo así el último tlatoani. Tiempo después, la corona española, a cargo de Carlos V, interviene quitándole el poder a Hernán Cortés y a todos los conquistadores, y en el año de 1528 fue destituido y enviado a la península española. Aunque tenía muchas acusaciones en su contra, fue absuelto de cada una de ellas. Hernán Cortés tuvo 11 hijos, aunque muchos de ellos no llegaron a ser adultos. Se casó 2 veces y murió un 2 de diciembre de 1547 con 62 años. Y hasta la fecha hay sentimientos encontrados respecto a este personaje. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.